Nunca supe decir bien la lista de las veredas de Subachoque, ni la de los ríos de Cundinamarca, pero me acuerdo de todo lo que me dijeron los árboles. Los árboles siempre dicen la verdad, pero como son caprichosos, creídos y a veces tontos, solo dicen la verdad mediada por sus delirios. Un árbol te lleva al otro si sabes escucharlos, y así uno por uno vas llegando a lo que buscas. De la casuarina al chopo, del chopo al pino, del pino al siete cueros y de este al eucalipto. Yo buscaba a mi papá. Mi mamá le tiene miedo a todo, piensa que hay maldad en todas partes y durante mucho tiempo no quiso decirme quién era mi papá. Yo le preguntaba cada rato y ella se quedaba ahí parada, las piernas juntas, los brazos en jarra, clavándome la mirada. Yo no sabía si ella sentía rabia o pesar. Al rato salía de ese estado, suspiraba y me decía, tiene bigote. Otros días me daba una pista diferente, me miraba y me decía, usa ruana o es campesino. Me escapaba del colegio siempre que podía, salía a andar por el pueblo y miraba a todos los hombres. Me decían, Lorencita, usted debía estar en clase, pero yo no paraba bolas porque estaba concentrada. Pero todos los hombres del pueblo tenían bigote, usaban ruana y eran campesinos. Hola, bienvenidos a Primeras Impresiones, versión 2023. Este es un espacio en donde conversamos con escritores, ilustradores y editores que están haciendo cosas muy interesantes en el panorama cultural colombiano actual. Hoy estamos con Matías Godoy, él es el autor de la novela Pan y Paciencia y este programa generalmente lo hacemos desde diferentes librerías, pero hoy lo vamos a hacer virtual porque Matías está en Marsella. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Ah, ¿qué tal? Gracias. Bueno, y mi primera pregunta tiene que ver un poco con esta situación en la que estamos en este momento, porque pues tú eres una persona que vive fuera, vive en Londres, también durante mucho tiempo viviste en Egipto, según entiendo, gran parte de esta novela también pues se escribió por fuera de Colombia, y sin embargo la novela tiene lugar en Subachoque, que a mí me parece pues algo muy, muy, muy interesante, porque esas situaciones que van a ocurrir en Subachoque van a mostrar un poco como ese paisaje de vereda cundiboyacense. De hecho, el nombre de la novela misma, Pan y Paciencia, va a salir de una panadería muy local a donde van las personas que viven en esta vereda. Y a mí eso me pareció muy interesante porque siento que es una mirada muy local a un lugar muy específico de nuestra geografía. Entonces, pues quería que comenzáramos a hablar por ahí, cómo escribir de algo tan cercano estando tan lejos. Pues, uy, que yo creo que que es justamente estando tan lejos que uno puede describir de algo más cercano, creo. O por lo menos esa ha sido mi experiencia. O sea, no sé si, no sé, sí, no sé si sería capaz de escribir, por ejemplo, hacer una novela en un pueblo de la Sabana de Bogotá, estando allá, solo porque digamos, como la realidad cosa muy cercana es demasiado rica para diferenciar y para como elegir lo que uno quiere. Entonces a mí me ha pasado que es que yo nunca me fui de Colombia como, no sé, bueno, como gente que yo veía que se iba, que hacía una despedida y lloraba y se iba y después, al año ya tenía acento de Madrid o algo así, sino que yo me fui a hacer una maestría y me demoraba en volver, digamos, pues como 15 años, pero, pero como que en mi cabeza nunca emigré, sino que simplemente he ido saltando y se me presentó oportunidad y terminé en el Cairo, estudiando árabe, así como que pero entonces siempre en otro sentido, de pronto un poco más fundamental, no sé, bueno, pues por más importante para mí, yo no me he ido nunca. Entonces escribo en colombiano, digamos, o sea, no solo en mi idioma, sino que lo pienso y me interesa lo que diga la gente allá de mis libros y estoy escribiendo un poco para dentro de ese mundo o dentro de esa literatura o algo así, ¿no? Entonces,
Entonces, en ese sentido, sí me ayuda mucho, al contrario, tener esa distancia para poder ver un poquito de lejos, algo así. Creo que es por eso. ¿Y por qué suba choque? Eso me llamó mucho la atención como algo tan específico, como un lugar geográfico tan particular y específico. Porque Suachoque es donde mis abuelos tenían una casa, que es la única casa, ahora ya no existe, pero es una casa, era la única casa donde, digamos que siempre estuvo en mi, como imaginario desde que yo era pequeño, ya a la que íbamos a hacer pues paseo familiar y no sé qué. Entonces era también como el contacto con la sabana de Bogotá que yo tenía más directo, también con la gente que trabajaba ahí o que vivía alrededor en el pueblo, em, entonces es el pueblo sin duda que conozco mejor de toda la sabana de Bogotá, seguro, y con el que tengo además como pues una relación, sí, familiar, personal. El nombre de la finca, de la casa en la novela era el nombre de la casa que tenían mis abuelos. Aparece mi abuela es una protagonista de la novela, eh, eh, y muchos de los personajes son alguna versión o pues como remix de gente que conocía allá. Entonces era un mundo que sentía que lo conocía lo suficiente como para trabajar con él y a la vez que era lo suficientemente como nuevo para poder hacer ficción, digámoslo así, pues para no terminar haciendo eh, pues historia o antropología. Mm. Sí, porque para mí lo que está como en el centro de esta novela es una reflexión sobre cómo contar historias y sobre cuáles son los efectos que tienen esas historias que contamos. O sea, a lo largo de la novela, sobre todo con el personaje del obispo, él va a reflexionar mucho, él va a decir cosas como inventar historias es crucial, es como entendemos el mundo. Y a mí eso me llamó mucho la atención, pues porque todo el tiempo este personaje está reflexionando sobre lo que está pasando en la novela que pues nos está contando una historia. Entonces, yo quisiera que comenzáramos por ahí, como hablar de ese personaje del obispo y como por qué hacer una novela que reflexiona sobre contar historias. Pues el personaje del obispo en realidad es un personaje de las historias de mi abuela. Mucho, mucho en esta novela salió, es un poco como el imaginario de ella en realidad, que digamos de historias de ella, cosas que ella vivió o cosas que ella escuchó de mucho antes. Mi abuela era de Tunja, y entonces muchas cosas que en realidad son de Boyacá, pero tenía esta casa en Cundinamarca, digamos, hay como una mezcla de cultura del altiplano, por decirlo así. Y ella era una muy buena contadora de historias, tenía una memoria muy buena y recordaba muchos personajes que pasaron por su casa, por la casa de su papá en Tunja, y uno de ellos era un obispo de Vitama de verdad, que, o sea, era el obispo de Vitama, que venía a comer los lunes o lo que sea a la casa del papá de mi abuela. Eran las épocas en que era de buen gusto tener un invitado obispo a almorzar. Y, y ese obispo, la particularidad que tenía era que se inventaba las historias. Contaba unas cosas absolutamente inverosímiles que mi abuela era chiquita y decía, esto no le puede haber pasado a un obispo. Y entonces eso le llamó mucho la atención. Era un tipo digamos, con una autoridad muy grande sobre una verdad, ¿no es cierto? De que uno nunca se esperaría eh, jugar en el borde de la ficción o de la mentira, que totalmente jugaba en ese borde. Entonces inventaba historias que algunas de las cuales yo las puse en la novela, que estaba echando dedo y lo recogió un camionero y lo empezó a emborrachar y al final no le creía que era el obispo de Vitama, pensaba que era un cura cualquiera, cosas así. Esas eran historias que contaba. Y antes a mí me causó mucho la atención eso también porque eh, de alguna forma, digamos, yendo a la segunda parte de la pregunta, me gustaba esta figura de un obispo para hablar de un escritor, pues para hablar del escritor o de los escritores o de la literatura, porque es alguien que tiene, digamos, lo que a todos los escritores nos gustaría tener, que es un púlpito, es decir, que es un following que nos cree, ¿no? Que nos lee y que nos crea además. Digamos, se podrían hacer maravillas si uno tuviera eso, que no es fácil. Bien, entonces un cura sí lo tiene, ¿no? Entonces este realmente no es un obispo en un sentido más allá que de su personaje ficcional, en realidad, en el sentido de que su personaje, más que una reflexión sobre la curia, que yo no creo que haya mucho en la novela, es más,
es más un escritor de incógnito. La diferencia es que él no tiene que escribir en un papel y publicar y distribuir, sino que él escribe en el aire, pues directamente, ¿no? Le escribe desde en la misa, pues. Y él entiende su labor así. Su labor es una labor, su labor de obispo es una labor literaria, porque él tiene la facultad de alterar el relato. Y esto también va a aparecer mucho en la novela que me pareció muy interesante y es esa idea del lenguaje y cómo con el lenguaje se puede mentir también, ¿no? O sea, como la idea de que en esa mentira pues también ese es el germen de la ficción y eso me pareció muy interesante porque todo el tiempo la palabra del obispo está siendo como puesta en duda, como que le dicen, no, usted no es el obispo de Duitama primero porque si estuviera en Duitama, porque está en Subachoque, como que eso es lo primero que pasa, pero también como que el mismo obispo reflexiona y dice como hay veces que las mentiras son necesarias, ¿no? Y a mí eso también me llamó mucho la atención porque sentí que ahí había también un juego, pues con la ficción, ¿no? Como que esta es una novela que de entrada nos dice como los hechos que se están narrando acá no son tan reales como pareciera o tal vez sí. Sí, pues es que yo creo que a mí eso siempre me ha llamado la atención también de pronto porque yo, eh, sí, no sé por qué, de pronto porque también de chiquito fui muy mentiroso también. Entonces, no, y sobre todo no mentía como con un objetivo muy claro, o sea, no, a veces trataba de salir de zafar de un examen o de un regaño o algo así, pero mentía como por placer, como por, me parecía increíble que uno pudiera hacerle creer a alguien algo que era absolutamente mentira y sin embargo me pareció un poder, un superpoder. Entonces, y entonces hay un poco la pregunta en esta novela es uno qué puede hacer con ficción, o sea, si la palabra es tan poderosa y si la ficción es tan poderosa, ¿qué se puede hacer con ella? Digamos, un poco yendo más allá de contar una historia linda y entretener a un lector en la duración del libro, ¿no es cierto? Mejor dicho, me parece muy digno que uno trate de entretener a los lectores, por lo menos para empezar. Pues si uno no sabe hacer eso, pues no está haciendo mucho, pero ¿y qué más se puede hacer con una novela? También desde un punto de vista político, también. O sea, escribir novelas hoy en día en Colombia, eso te la pregunta también tiene esa dimensión. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y qué se puede hacer en qué medida se puede participar de una realidad política escribiendo literatura? Y es una pregunta abierta, digamos, yo no sé si de pronto la respuesta sea en nada. Entonces apague y vámonos y puede ser esa la respuesta. No, pero un poco la apuesta de la novela era esperar que no fuera eso, digamos, idealmente. Y eso me parece muy interesante porque creo que hay otro tema que va a aparecer en la novela y que va de la mano con esta idea de ficción y es la idea de la violencia, ¿no? Como que siento que la novela va a dar una perspectiva sobre la violencia en Colombia como un relato nacional, por un lado, y también como un relato nacional en donde lo que prima es el miedo al otro y ese miedo lo que genera pues es un aniquilamiento y eso me pareció muy interesante porque de alguna manera el obispo cree que la solución para los problemas de violencia que están ocurriendo en este pueblo es por medio de la literatura y por medio de la ficción y esto pues bueno, van a pasar cosas, no quiero hacer spoilers, pero sí me pareció muy interesante como ver esa perspectiva ahí, ¿no? O sea, entender la violencia también como este relato nacional, que creo que es algo que se repite constantemente, y aquí como que se ahonda un poco y se problematiza esa idea y se le une pues todos estos componentes de qué es un relato y qué es verdad y qué es mentira. Pues es que sí, también ese era un poco de ahí parte casi que la intención de escribir esta novela, em, porque a mí, bueno, lo que todavía es que me vuelve completamente, me vuelve loco, me desespera, es ver que en mucho de todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos 10 o 12 años en Colombia por, podríamos decirlo muy en términos generales, por escribir juntos una versión de lo que nos pasó y lo que hemos hecho y de lo que nos sigue pasando, y en eso, y ni siquiera eso, pues hemos logrado muy bien, ¿no? Es decir, que en lo que estamos todavía ni siquiera es en una diferencia de opiniones sobre unos hechos, sino que es que no nos hemos puesto de acuerdo en los hechos, cuáles son. Y, y entonces ahí hay mucha literatura, es decir, hay literatura en el momento en el que incluso cuando una telenovela de la televisión de cualquier paraco está basada en la versión del paraco, pues es que son cosas que yo no entiendo, ¿sí? O sea, como
como, o entrar a una librería en Bogotá y ver, ahora que le estaba por hacer las categorías gringas de ficción y no ficción y estas tonterías que nosotros no usábamos, pero bueno, eh, ver estas cosas, ¿no? El libro de, de Carlos Castaño, el libro de Duque, el libro de, ¿no? Uribe, lo juro por Dios, Duque, lo juro por mi mamá. eh, en la sección de no ficción, cuando debería estar en la sección de ciencia ficción, ¿no? Pues porque evidentemente son relatos subjetivos amañados con una idea muy clara de tergiversar las cosas hacia un lado, hacia el lado que les interesa a ellos, y que después se toman como los periodistas los leen y lo repiten y vuelven a contar la versión de que a Castaño el papá se mató a la guerrilla y no sé qué cuentos, y nadie, sí, y es como una ficción que de repente se inserta ahí como la verdad y le hacen la telenovela basada en eso y al final, y se exporta, digamos, no, por más de que uno sea y diga, bueno, las telenovelas son una mierda y a quién le interesan, pero pues de todas maneras tienen, la gente las ve y después saca conclusiones y no. Y entonces como que yo a veces pienso, puta, si es tan fácil eh, meter un relato, el relato que uno se da la gana, que eso, dentro de ese relato, dentro del relato, dentro de la historia de Colombia, digamos, dentro de lo que nos ha pasado, pues entonces, ¿por qué no usar la literatura para el otro lado? Pues para reír de último, digamos, para decir, si vamos a contar mentiras, entonces yo también sé contar mentiras. Y sí, entonces voy a contar las mentiras que lo hagan quedar malo. No sé, como, y de pronto con eso se logra sanar más que, que simplemente, digamos, peleando en el terreno de los hechos, que son tan, pues como tan sin, pues es tan difícil, ¿no? Es tan difícil pelear en ese terreno. Entonces, un poco lo que está haciendo el obispo toda la novela es decir eso, porque hay una escena que está tratando de convencer a un policía de que le saque a un tipo de la cárcel que él cree que es inocente, y el policía le dice, es que un tipo hoy me contó una historia que hace que Don Isaí sea culpable. Y el obispo le dice, pues si quiere yo le cuento dos. Pues si usted tiene una para un lado, pues yo le cuento dos para el otro. Como aquí no hay verdad absoluta, aquí es el que más cuentos eche, y entonces si ese es el plan, pues entonces juguemos a eso, mejor dicho. Ese es un poco de ahí viene eso, pues. Sí, y creo también que hay como unos lugares comunes en la literatura colombiana y también cuando uno escribe como literatura siendo colombiano, en donde como que esos lugares comunes empiezan a surgir, ¿no? Y ese relato nacional supuestamente también que hace parte como de la historia de la literatura colombiana o del canon, también surge, ¿no? Como esta idea de todo escritor colombiano escribe sobre la violencia, somos un país sin remedio, una estirpe condenada a 100 años de soledad, que, o sea, son obras maravillosas, Claro, pero que claro. a la vez se han convertido en frases hechas que realmente no están dando nada más frente a, pues una, o sea, me parece que son frases que tienden a despolitizar más que a politizar la Claro. labor de quien escribe, ¿no? Y eso pues también me parece que es muy interesante porque se ve en juego en este libro como no, con la literatura también se puede hacer algo, ¿no? Como esta idea de toda literatura que es política, entonces se vuelve panfletaria, es como realmente no, ¿no? Del otro lado también hay intereses políticos. Claro, claro, sin duda. Y del otro lado, como las cosas son, como no se supone que son políticas, entonces pasan de largo, ¿no? Y se instalan ahí. Eh, sí, no, esto es verdad. Y por eso el obispo en el fondo es un optimista absoluto, que cree que con el poder de la palabra, pues él va a lograr solucionar. Es una idea increíblemente arrogante y por eso al final le sale mal. Bueno, pues ahí, spoiler. La literatura buena no tiene spoiler, eh, idealmente. Pero, no, pues es un poco digamos, sí es un acto muy arrogante manipular a la gente de ese nivel, ¿no? De mentir a conciencia y decir, bueno, yo voy a contar la historia que creo que le conviene a todo mi país. Entonces, pues ese también es un peligro de adoptar que a los que mienten profesionalmente, pues no les importa ese peligro, ¿no? Pues manipulan vilmente. Entonces, hoy uno como desde la literatura hace como alguna especie de ficción honesta o algo así, se vuelve complicado. Sí, también es muy interesante porque muchas veces vemos ese gesto de arrogancia, pues con ciertos escritores que también escriben sobre el territorio, la Colombia profunda, el mundo Mm. rural, desde ese lugar también como de condescendencia, pero no es lo que ocurre en esta novela y eso a mí me llamó mucho la atención, o sea, como que en esta novela son personajes
que están existiendo, contando historias, pensando pues en lo que les interesa, comiendo garulla tranquilamente en una panadería, ¿no? Como que eso generalmente tampoco sale en esos relatos, porque generalmente el relato que se tiene es como el relato del buen campesino, el relato de la buena víctima, el relato del hombre humilde, ¿no? Y esto, pues que también al final termina es como calando en ese relato nacional despolitizante. Sí, pues vale que digamos que yo entiendo que hay esfuerzos, o sea, sí hay libros de todas formas en Colombia y en América Latina que están tratando de ser descaradamente panfletarios y defender una causa muy particular, volviendo a todos los personajes como una especie de símbolos de una clase o de un grupo, y eso es lo que están haciendo, digamos, ese es su objetivo, y en ese sentido me parece que, pues, que los escritores son libres de usar la literatura como se les da la gana y está muy bien. El error en el que se cae es el que dices tú, que después se vuelve como una regla de la literatura, que si uno va a escribir sobre alguien marginado o minoritario o tradicional, entonces te toca escribir de una manera folclórica o de una manera, ¿no? Eh, pues el Martín Fierro está escrito como una herramienta política, mucho casi que el más sorprendido de que se volvió una obra literaria, o habría sido Hernández hoy en día el autor, porque lo hizo como un panfleto para mañana, digamos, porque los gauchos lo están pasando mal ya. Y entonces yo entiendo que, digamos, yo excuso alguna literatura que está escrita así, porque me parece que también es válido. Pero sí es cierto que yo no sabría cómo hacer eso, digamos. Quizás porque vivo, también porque vivo tan lejos de esa realidad. Pues yo en Suacho que no viví, digamos. Y entonces no, pues de pronto no sé cuáles son mm, los puntos eh, digamos, problemáticos o las causas inmediatas del sufrimiento de los huachoqueños. ¿Sí? Entonces, es como lo que yo alcanzo a hacer a la distancia a la que yo estoy, es como operar a un nivel más ficcional, en el que estas cosas pues cobran. Por ejemplo, ha pasado mucho que me da mucha, me da mucha risa porque mucha gente, alguna gente me ha venido a decir en lanzamientos y en presentaciones que hice en Bogotá, que la gente hablaba igualito a como habla la gente en su Suachoque, o sea, los personajes de la novela. Por lo general son como cachacos que tienen casa en Suachoque, los que me dicen eso, no los suachoqueños, pues no. Eh, y yo pensaba, pues en realidad, ¿cómo habla la gente en Suachoque? ¿Yo qué vas a hacer? Bueno, yo he ido, sí, pasé una vida yendo, el punto no es ese, el punto es que de todas maneras, incluso él habla, que siempre es un tópico tan grande en literatura, digamos, como costumbrista solo del campo, pues ya ahí se vuelve, digamos, es parte de lo que estamos hablando, uno en realidad tiene que recrear eso y volvérselo a inventar, y tiene que sonar a que puede que así hablen los huachoqueños, pero en realidad la gente no habla de ninguna manera. O sea, en cualquier pueblo hay gente que habla de muchas maneras, y que tiene influencia de muchas partes, entonces todo es una reelaboración que es literatura para mí. Entonces, Sí, bueno, y también en la novela va a aparecer la literatura, que eso me pareció también muy genial. O sea, el epígrafe es de Saer, que también es un escritor, pues que ha indagado muchísimo en esta idea de el relato y el testigo del relato, pero también va a aparecer Shakespeare, va a aparecer Poe, y volviendo al púlpito del obispo, el obispo aprovecha su púlpito para contar la vorágine, que eso me pareció la cosa más fantástica del mundo, haciendo evidente también, ¿no? Como esto es literatura. Y entonces yo ujú. quería preguntarle un poco por eso, ¿no? Como por esas lecturas primero que contaminaron la escritura de este libro y por qué meter la literatura también ahí, ¿no? ¿Por qué esos guiños a Shakespeare, a Poe, a José Eustacio Rivera que están pues explícitamente, no son como cosas perdidas, sino que aparecen como personajes, que eso me pareció genial. Pues bueno, es que, por ejemplo, pues a mí siempre me llama mucho la atención de la literatura que juega en esa frontera, ¿no? En las propias en sus propias posibilidades de inmiscuirse entre la verdad. La vorágine es un caso espectacular porque es que la vorágine, eh, la gente se la creyó, la gente se la creyó, la gente hizo un cura famoso que hizo una vaca para sacar a Alicia ¿cómo se llama? Del Baupés. Entonces, cuando un país hace vaca para sacar a unos personajes de literarios de una selva, pues para mí ese es el éxito de un escritor
Macho, para eso ya Corona a José Pastor Rivera para toda la vida, ¿no? Los volvió de verdad a sus personajes. Entonces, entonces pues ahí hay obviamente un juego interesante que también está en Saer mucho y, y que en últimas pues que se junta con esta figura del obispo, digamos, que me permitía usar esta figura del obispo para jugar ese juego, el hecho de que la religión pues es la gran ficción, ¿no es cierto? Sobre todo, y eso no es un insulto a la religión en realidad. Yo por lo menos, no sé si ya es un delirio, pero yo como que siento que desde que escribí esta novela, como que, no sé, he conciliado esas dos cosas como no, que no me parecen muy contradictorias. O sea, la religión es una religión y la fe es la fe y la Biblia es un libro, ¿no? Y la única manera en que nosotros nos enteramos de que existía Dios es porque está escrito en un libro. De manera que eso lo dice el obispo en la novela, pues Dios es un personaje, antes que ser el creador es el personaje de una novela. Y obviamente ahí está la María Elena, la amiga, diciéndole que, pues, que está loco, o sea, pues, así no piensan los creyentes, ¿no? Dios es el creador del universo. Pero, pero si uno piensa, Marcho, los puntos de contacto entre la literatura y la religión son muy interesantes porque son justamente el puente en cómo una ficción se vuelve realidad. Y por realidad me refiero a, se vuelve un relato en el que todos en conjunto, en comunidad, decidimos hacer de cuenta que es cierto, para poder explicarnos el mundo, para poder convivir, para poder hacer cosas, ¿no? Entonces ahí por ahí es donde se mete el obispo, que trata de borrar esa frontera todo el tiempo sabiendo que si uno cuenta las cosas bien y tiene el mejor ejemplo de algo bien contado, que es la Biblia, pues porque se lo creyó todo el mundo, pues va a lograr manipular la realidad a su gusto. Y que es un poco lo mismo que ha pasado con el consenso del relato nacional de la violencia, ¿no? Como si creemos que hay buenos y malos, entonces podemos seguir viviendo tranquilamente robando. Claro, claro. Y que los guerrilleros son de Marte y los paramilitares son de Júpiter y que aterrizaron en un paracaídas solo para jodernos la vida. Claro, Exacto. pero entonces ahí viene esa pregunta que también es decir, si todo esto es un relato, ¿por qué no escribimos uno que mejor? ¿No? Porque pues bien no nos ha quedado, ¿no? Digo, si lo escribimos, si uno toma como que yo imaginaba, si uno toma todo lo que está escrito, o sea, porque con todo lo que hemos dicho, pues la literatura es todo lo que está escrito, no es lo que está escrito en una cosa que diga novela arriba, es todo lo que está escrito no, incluso que no está escrito, incluso contar o sea, relatar nuestra historia a un amigo, eso es literatura, y es literatura hacer política, absolutamente, y es literatura hacer periodismo, y es literatura hacer historia, y todo eso es escribir capitulitos de nuestro gran relato nacional. Entonces, si entre todos hemos escrito una gran novela colombiana, y esa gran novela colombiana nos ha traído aquí, pues nos toca hacerla otra vez, porque no ¿Verdad? nos quedó, no nos quedó tan bien, ¿no? Y no nos quedó en un lugar donde no hay cabida para la esperanza, donde solamente hay buenos y malos sin que se explique por qué, y donde más de la mitad del país la pasa mal. Entonces, esto está mal hecho, digo, está mal escrito. Justo en esta serie de primeras impresiones, versión 2023, entrevistamos a Juan Fernando Incapié, que es el antologador de Puñalada Trapera, y hablamos pues de diferentes experiencias que él tuvo leyendo esos cuentos y habló mucho de su cuento que aparece en Puñalada Trapera porque él contaba que esa experiencia de lectura era pues una experiencia muy novedosa porque es un cuento muy experimental formalmente, digamos, literalmente la forma en la que está escrito el cuento es a dos columnas y eso pues pone al lector en otra disposición. En el caso pues de Pan y Paciencia también hay mucha experimentación en la forma, o sea, los diálogos, por ejemplo, están puestos de una manera diferente. También la puntuación va a marcar como esa vocación experimental y yo quería preguntarle por eso, como ¿por qué esa forma también? Como esa forma tiene algo que ver con esto que estamos hablando de las múltiples formas de acomodar un relato. Pues sí, yo creo que sí. Digamos, la novela tiene principalmente como dos registros que se van alternando. Y la idea de eso era solamente como marcar una diferencia como plástica entre la vida antes del obispo, digamos, la vida independientemente de él en el pueblo y cuando llega él. Entonces, en realidad, eso es más un recurso literario para que uno sienta la llegada del obispo distinto, porque es un tipo que viene a ordenar la realidad a su manera, ¿no? Entonces, es más como un artificio, digámoslo así. Pero ya en cada uno de esos registros,
Pues, a mí me parece chistoso como decirle experimental, porque en realidad es un experimento que ya se hizo hace como 200 años, ya se ha hecho mil veces, ¿no? Pues como por ejemplo jugar con la puntuación. Y por lo menos en la experiencia que yo he tenido hasta ahora, no hay un solo lector que no entienda exactamente por qué está hecho así. Digamos que diga, ah, es que permite leer mucho más rápido los diálogos y entonces uno va como más al ritmo que los que vuelve más oral, digamos, por ejemplo. Que eso es a propósito. Entonces, si la convención, digamos, ya está hecho hace 1000 años y todo el mundo la entiende, pues no es muy experimental, en realidad es más bien tradicional. Es que no, o sea, es que es lo contrario, me parece. Pero digamos que sí, la idea es que en el fondo sí es, por lo menos metafóricamente, la idea de toda la novela de lo que estamos hablando, es que no hay regla que valga. O sea, la única regla que vale es lo que le combina a la novela. No hay convención que valga, ni a mí me da exactamente igual qué se ha hecho y qué no se ha hecho en la literatura de Colombia, o cuál es la tradición, o en la de Colombia o en la de ningún lugar. Sí, como que no me interesa tanto respetar un canon o la cultura del campo, pues se ha visto así antes y ahora entonces hay que verla a la luz de esa. Me parece que no, que al contrario, que lo que hay que hacer es, si la ficción va a ser el centro, lo que sostiene a la novela, entonces todo tiene que estar dispuesto para que eso funcione. Ya, y eso es como lo único que importa. Pues por eso lo hice así. Pues Matías, muchísimas gracias por esta conversación No, a y ti. ahora lo voy a invitar a que lea un fragmento de Pan y Paciencia para que las personas que nos están viendo conozcan un poco más el libro, se antojen, entiendan un poco más de esto, lo que hablamos. Y nada, les quiero decir que Primeras Impresiones, versión 2023, es un espacio traído a ustedes gracias a la colaboración de la Cámara Colombiana del Libro y Dartes y la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces, adelante, Matías. Bueno, entonces, así me perdió. Pues voy a leer el comienzo porque es un libro que yo no estoy seguro que si uno no leyó lo de antes, entienda lo de después. Y además, como está escrito, como dijimos, con una puntuación rara, como que no sé dónde empezar ni dónde parar. Así que voy a leer el comienzo, eh, que es un capítulo que viene antes del capítulo primero, que se llama Leyenda, y dice así. Nunca supe decir bien la lista de las veredas de Subachoque, ni la de los ríos de Cundinamarca, pero me acuerdo de todo lo que me dijeron los árboles. Los árboles siempre dicen la verdad, pero como son caprichosos, creídos y a veces tontos, solo dicen la verdad mediada por sus delirios. Un árbol te lleva al otro si sabes escucharlos, y así, uno por uno, vas llegando a lo que buscas. De la casualina al chopo, del chopo al pino, del pino al siete cueros y de este al eucalipto. Yo buscaba a mi papá. Mi mamá le tiene miedo a todo, piensa que hay maldad en todas partes y durante mucho tiempo no quiso decirme quién era mi papá. Yo le preguntaba cada rato y ella se quedaba ahí parada, las piernas juntas, los brazos en jarra, clavándome la mirada. Yo no sabía si ella sentía rabia o pesar. Al rato salía de ese estado, suspiraba y me decía, tiene bigote. Otros días me daba una pista diferente, me miraba y me decía, usa ruana o es campesino. Me escapaba del colegio siempre que podía, salía a andar por el pueblo y miraba a todos los hombres. Me decían, Lorencita, usted debía estar en clase, pero yo no paraba bolas porque estaba concentrada. Pero todos los hombres del pueblo tenían bigote, usaban ruana y eran campesinos. Un día en que mi mamá me estaba queriendo mucho, me dijo, si por él fuera, se casaba con un árbol. Y eso me gustó. Salí a meterme a las fincas para ver si encontraba un hombre enamorado de un árbol. Yo siempre llevaba una pala, porque así cuando me agarraban metida en la finca de alguien, yo decía, estaba buscando guacas, y me daban un coscorrón y me dejaban ir sin más explicaciones. Pero yo estaba buscando a mi papá. Un día, subida a la casuarina en una finca de Canica Baja, la casuarina me mandó a treparme al pino. El pino es muy arrogante, y solo después de un rato de hacerse el difícil, me mandó a treparme al liquidamba. Liquidámbares no había en Canica Baja ni cerca de ahí. Los únicos que encontré estaban en una loma, ya casi llegando a Tenco. Del Liquidámbar fui a ver a la Venturosa, que vivía abajo en el río, y la Venturosa me habló de cruzarlo para treparme al ciprés. El río estaba crecido porque había estado lloviendo y no llegué a la otra orilla, sino mucho más abajo, cruzando la última vereda de la parte que conozco. Como ya estaba oscureciendo, decidí pasar la noche. Me quité toda la ropa mojada, la colgué a secar en la pala y me trepé al ciprés con unas ramas secas para hacerme un rincón arriba. Cuando ya estaba quedándome dormida, sonó el disparo. El bosque estalló de pájaros y al rato apareció un hombre. Yo me agarré de una rama y me quedé quietecita sin siquiera respirar, siguiendo. Caminaba lento, pero de pronto pasó detrás de un árbol y se me perdió de vista. Y al instante siguiente una mano me jaló duro de un tobillo haciéndome raspar la frente con una rama. Caí como un costal de papas y la garganta me retumbó de miedo. Parándose, jovencita, me ordenó la voz del hombre. Era don Isaí, ya lo conocía del pueblo,
con los ojos ensombrecidos como si no hubiera dormido en 4 meses. Me paré tapándome con los brazos mirándolo asustada. ¿La ropa dónde la tiene? Apunté hacia la pala apoyada. Va y se viste, me dijo, pero al tiempo me agarró de un hombro y me giró hacia él. Se metió el pulgar a la boca y enjuagándolo me limpió el raspón en la frente. ¿Y se va para la casa, o yo? Sí, don Isaí, le dije. Me vestí y me fui. Todavía sentía la marca de sus babas en la frente y se me ocurrió qué hacían los papás cuando las hijas se les aporreaban. Porque no me había amenazado y no me había regañado como hacían todos los demás. Sus palabras eran recias, pero su voz era dulce. Y entonces yo sentí que me quería. Llegué a la casa mojada y mi mamá me pegó. Y entonces se me ocurrió que Isaí era mi papá.